Buenas tardes con todos, somos el Grupo 11 y en esta oportunidad presentaremos nuestro laboratorio virtual web, trabajo de una fuerza variable. Bueno, en esta pregunta veremos cuál de estas gráficas nos ayuda a calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento. Para este caso, una gráfica de fuerza versus posición es la más adecuada para calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento, ya que el trabajo realizado por una fuerza variable se calcula mediante la siguiente integral. El área bajo la curva en un gráfico que es de fuerza versus posición representa directamente el trabajo total realizado por la fuerza. Ahora, analizando las otras gráficas como fuerza versus tiempo, muestra cómo varía la fuerza con el tiempo, pero no permite calcular el trabajo directamente sin información del desplazamiento. Y una gráfica de tiempo versus posición solo da información sobre el movimiento, sin considerar la fuerza aplicada. Es por ello que una gráfica de fuerza versus posición es la única gráfica adecuada, ya que el área bajo la curva proporciona el trabajo neto. Entonces nos permite calcular el trabajo de la fuerza durante todo el movimiento. ¿Por qué podemos aplicar el teorema del trabajo y la energía en la pregunta 5? Primero recordemos la fórmula del teorema del trabajo y la energía, que es trabajo es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, ¿por qué es útil en esta pregunta? Porque primero nos dan de datos las dos velocidades y la masa del objeto. Entonces es fácil utilizar esta fórmula. ¿Qué otra fórmula podríamos usar? Sería integrando la fuerza a lo largo del desplazamiento. Pero ¿por qué no es útil aplicar esto en esta pregunta? Porque para esto tendríamos que conocer cómo varía la fuerza a lo largo del desplazamiento. Y al momento de integrar esto nos generarían muchos errores. En resumen, aplicamos este teorema porque tenemos la velocidad inicial y la velocidad final, y esto nos permite calcular el trabajo de manera sencilla sin necesidad de una integración numérica, evitando errores acumulativos. Con respecto a la pregunta 10, los resultados no coinciden exactamente debido a errores de aproximación y redondeo en los métodos utilizados. Cada enfoque maneja las variables e integra de manera diferente, lo que genera pequeñas variaciones en el cálculo del trabajo. Para reducir estas diferencias se pueden usar más decimales en los cálculos, disminuir el tamaño de intervalos en la integración y mejorar la precisión numérica. Problema 11. Debe darse cuenta de que el método 1 no puede aplicarse directamente para hallar el trabajo. Argumenta el por qué ocurre esto. Este método 1 es válido cuando tenemos la fuerza expresada explícitamente en función de la posición x, es decir, cuando conocemos la función f de x. Sin embargo, en este problema los datos que tenemos no están en función de x, sino en función del tiempo t. Esto nos genera tres razones principales. Los datos están en función del tiempo y no de la posición. Además, no tenemos una función explícita f de x. Para usar el método 1 deberíamos poder expresar la fuerza como función de la posición f de x, pero en este caso no tenemos esa ecuación directamente. Y por último, el tiempo aparece como una variable intermediaria. Si quisiéramos usar el integral en términos de x, tendríamos que realizar un cambio de variable pasando por t para poder relacionar la posición y la fuerza. El método sugerido que podemos implementar es el uso de la potencia instantánea, ya que éste se encuentra expresada en función al tiempo. Como podemos ver, sería la potencia por la fuerza y por la velocidad. Pero también sabemos que la potencia es la derivada del trabajo respecto al tiempo. Pero integrando esa ecuación podríamos liberar el trabajo y quedándonos como que el trabajo es la integral de la potencia respecto al tiempo desde el tiempo A hasta el tiempo B. Y reemplazando la potencia con la anterior, nos quedaría que la integral es la fuerza por la velocidad respecto al tiempo en el tiempo A y tiempo B. Y así viéndolo, no viendo la necesidad de transformar las variables.